La realidad es que si tú no estás en déficit calórico, no vas a movilizar las reservas que tienes de energía en tu cuerpo. No hay nada en nuestro cuerpo que se produzca para hacernos daño, pero es verdad que hay veces que perdemos el equilibrio. ¿Qué más es lo que puedes balancear las hormonas? Por ejemplo, el cortisol es la hormona del estrés. En estos momentos donde en general solemos vivir bastante estresados y es un estrés que no tiene un principio y un fin claros, un estrés continuado por el ritmo de vida que se lleva, por el trabajo, por no dormir bien, eso al final hace que tengamos a nuestro cortisol loco, que está todo el rato intentando responder a algo que no se resuelve. Cuando hablamos de pérdida de grasa o pérdida de peso, ¿qué hormonas están correlacionadas con esto? El tema del peso es un tema que yo creo que se ha simplificado demasiado, pero porque no sabíamos mucho. De cómo Según logramos acumular grasa. el cuerpo está hecho para acumular energía, para cuando la necesitemos tener unas reservas de dónde sacarla, ¿no? Entonces el adipocito tiene ese sentido. Creo que hay como 3 pilares sin los cuales es imposible. Un primer pilar es, no sé, el metabolismo. Yo lo definiría como la gestión de la energía, el equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a la doctora Laura Bartolomé. Laura es un médico especializada en endocrinología y también nutrición. También es autora del libro Pierde grasa, gana vida. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funcionan las hormonas, tu metabolismo y también la pérdida de grasa. De ahí pasamos a hablar acerca de qué factores generan un desequilibrio hormonal. Luego hablamos acerca de la correlación entre las hormonas, el metabolismo y también la pérdida de grasa. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo acelerar tu metabolismo, equilibrar tus hormonas y también empezar a perder grasa efectivamente. Realmente es una increíble conversación llena de joyas. Me hubiera encantado tener esta conversación con Laura cuando estaba iniciando mi aventura en el mundo fitness, comer saludable y también perder grasa. Me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Estoy seguro que eso les va a poder brindar a ustedes. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas, déjanos saber qué piensan en los comentarios, las preguntas igual que tienen en los comentarios. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y también Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Laura Bartolomé. Laura, bienvenida a Creadores. Muchas gracias, un placer. Mira, estoy súper emocionado de este tema, como te comentaba previo a la entrevista, pero antes de arrancar y entrar en materia, quisiera que responda a esta pregunta que le hago a todo invitado, que sería, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Me dedico a las hormonas. Soy médico endocrino. Entonces, bueno, los endocrinos, hay muchas veces que los pacientes no saben exactamente qué abarcamos. Abarcamos todas las patologías, todas las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, que tienen su origen en ellas o que de alguna manera las tocan. Y luego la especialidad se llama endocrinología y nutrición. Es decir, también tenemos ahí otra parte de nutrición donde vemos pues obesidad o lo contrario, bajo peso, trastornos de la conducta alimentaria. Tocamos un poco todos esos palos que la verdad es que me gustan mucho, sí. Ok. ¿Y qué enfermedades están correlacionadas con las hormonas? Muchas. De hormonas hay diferentes ejes hormonales. Está, pues el tiroides es muy común, la patología tiroidea, hormonas sexuales también depende de un eje hormonal. Las glándulas que hay encima de los riñones que se llaman suprarrenales son también muy importantes, que esas son las que tienen que ver con el cortisol. Del cortisol hoy por hoy se habla mucho. Hay otras 4 glándulas chiquititas que son menos conocidas, que están detrás del tiroides, que se llaman paratiroides, que tienen que ver con los huesos y con el calcio. En fin, un montón. Wow. El páncreas que produce insulina, glucagón, vemos. O sea, las patologías más prevalentes que ve un endocrino son diabetes, patología tiroidea, patología de hormonas sexuales y luego vemos mucha obesidad. Luego vemos otras cosas, pero son menos frecuentes, sí. Sí, totalmente. Está correlacionado Mm. con todo. Y es un par de detalles de lo que vamos a ir viendo hoy. Antes de todo eso, quisiera entender las hormonas, porque igual o sea, muchas personas han salido en los medios, muchos gurús hablan Sí. sobre ser expertos en hormonas. Pero, ¿qué realmente es una hormona? O sea, quiero que la audiencia igual pueda entender en general qué realmente es una hormona y de ahí vamos partiendo sobre cómo funciona. Ajá. Son mensajeros, o sea, llevan un mensaje a los órganos para decirles cómo funcionar y se producen en las glándulas.
que hay diferentes glándulas, el sistema hormonal así en general de nuestro organismo tiene como una serie de puestos, ¿no? Entonces, el principal, el que manda sobre el resto de las glándulas, está en la base del cerebro y es el hipotálamo. Del hipotálamo las órdenes van a la hipófisis y de la hipófisis al resto del cuerpo. Entonces, ahí hay, pues ya digo, un eje que son hormonas sexuales, otro eje hormonas tiroideas, otro eje que van a las suprarrenales. Y esto tiene un mecanismo muy fino de regulación que todo es como un feedback, todos son un poco círculos viciosos. Si hay poca hormona, pues por ejemplo de tiroides, poca hormona tiroidea manda una señal de aquí hay poca hormona, necesitamos más al hipotálamo, el hipotálamo la hipófisis produce más estímulo al tiroides y el Ujú. tiroides intenta producir más. Y todo esto con todas las glándulas. Es decir, que cada vez que nos falta una hormona, es como que nos ponemos las pilas para producir más. Y a Ujú. su vez las hormonas actúan, tienen receptores en la mayor parte de nuestro cuerpo. Por irnos a la del tiroides, que es como muy frecuente a la hora de hablar de ellas, pues porque muchas veces se nos estropea este mecanismo tan fino de la hormona tiroidea. Pues el tiroides, básicamente, las hormonas tiroideas lo que nos dicen, o sea, lo que dicen a los órganos es a qué ritmo funcionar. De tal manera que si hay demasiada hormona tiroidea, todo va demasiado rápido. En el hipertiroidismo, pues hay sudoración, taquicardia, temblor, insomnio. Y si hay poquita hormona tiroidea, todo va demasiado lento. El corazón va lento y hay bradicardia, hay sequedad de la piel, mucho sueño. Entonces, bueno, Ujú. esa justo es como un poco más fácil de entender. Luego hay otras Ok. muchas, pero sí, sí. Normalmente se producen en el cerebro. También hablar un poco sobre que, o sea, el cerebro manda las señales, pero también en el intestino. Sí, en el intestino son otro tipo. O Ok. sea, que esto que he dicho es una simplificación. Ok, claro, claro. Pues son los dos principales. En el intestino se producen otra serie de hormonas. Por ejemplo, en el tubo digestivo, si vamos a hablar sobre todo de obesidad, en el estómago se produce una hormona que es la del apetito que se llama grelina. Luego en el intestino, vamos a hablar luego también si quieres, en la obesidad tienen mucha importancia unas hormonas que se llaman incretinas. Sobre todo ahora se habla mucho de GLP-1 y HIP porque son las hormonas en las que se basan los fármacos que han salido para la obesidad, que luego lo podemos comentar. Entonces eso, aunque así a grosso modo hablo de la hipófisis, del hipotálamo Ujú. y las glándulas así más escuchadas, pues bueno, pues están ahí, se producen hormonas en muchas partes del cuerpo. El páncreas, por ejemplo, es importantísimo y tiene una función endocrina y una función exocrina. Eh, Ok. Son las que produce, o sea, el páncreas produce la insulina, el glucagón y de eso depende el control o el metabolismo de nuestro azúcar. Es decir, que tocamos muchos palos Sí. en general. Las hormonas influyen muchísimo en diferentes aspectos de la salud. Entonces, hablar de hormona así a grosso modo es un poco difícil porque depende un poco de qué hormona en concreto estemos hablando. ¿Es una vía, otra, un sitio donde se produce, otro? Sí. Normalmente, cuando estaba investigando un poco igual de este tema, te encuentras con dos términos, o sea, un balance hormonal Sí, y también el desbalance hormonal, sí. pero también te encuentras con ciertas hormonas más demonizadas, por decirlo, o Ujú. sea, que muchos creen que quizás tener ese exceso de hormona o simplemente el hecho de que exista esa hormona puede ser algo malo, pero en este caso, cada hormona tiene un propósito, Ujú. cada hormona sería buena. ¿Qué es estos términos que nos podrías explicar? No hay nada en nuestro cuerpo que se produzca para hacernos daño, Ok, pero es verdad que hay veces que perdemos el equilibrio. En hormonas, es que no sé, dentro de las que me hablas así de que se escuche, que tengan así como mala fama, por ejemplo, el cortisol. sí, es una de El las primeras. cortisol, todo el Sí. mundo habla del cortisol, el estrés del cortisol. Sin el cortisol no podemos vivir. De hecho, cuando, entre comillas, se enferma o se estropea la hipófisis, dentro de las hormonas que el endocrino tiene que sustituir, porque la hipófisis, ya digo, que dentro de los centros que hay de producción es como un centro principal. Cuando se estropea, pues por una cirugía, por una hemorragia, por un tumor, por una inflamación, por lo que sea, el endocrino tiene que sustituir las hormonas que empiezan a faltar. Ujú. El cortisol, los corticoides, es
de las primeras que tenemos que sustituir, o la primera. Es una hormona vital, Ok, sin la cual no podríamos vivir. Es verdad que luego ya se habla de desbalance. Si tenemos un exceso continuo de cortisol, tenemos problemas. Todo tiene un equilibrio muy fino en nuestro cuerpo. Un equilibrio que incluso implica que a unas horas del día tiene que estar más alta la hormona. Por ejemplo, el cortisol sube por la mañana, luego va bajando. Si no bajase por la tarde o por la noche, sería muy difícil descansar y luego tiene que volver a subir. La hormona de crecimiento también tiene picos. En general, las hormonas tienen unos ritmos, siguen un ritmo circadiano. ok. ¿Y qué es lo que va desbalanceando? Porque por lo que voy entendiendo es este ritmo circadiano lo que va regulando los picos y bajadas, o Sí. sea, de cuándo se produce, cuándo no se produce, pero ¿qué más es lo que puede desbalancear las hormonas? A ver, por ejemplo, el cortisol es la hormona del estrés. Ujú, En estos momentos donde en general solemos vivir bastante estresados y es un estrés que no tiene un principio y un fin claros. O sea, pues siempre hablamos del ejemplo este de, pues en las cavernas, si te perseguía un animal, esto tiene un inicio y un fin. Un estrés continuado, por el ritmo de vida que se lleva, por el trabajo, por no dormir bien. Eso al final hace que tengamos a nuestro cortisol loco, que está todo el rato intentando responder a algo que no se resuelve. ok, Entonces, no son picazos de cortisol de un estrés extremo, pero tampoco es que alternemos estrés más, como diría yo, fisiológico o positivo en momentos determinados con momentos de relajación completa o buena. En esta sociedad donde vivimos casi que pecamos más de esa parte de relajación, no la ujú, tenemos. Entonces, un estrés crónico al final acaba generando pues un cortisol que no acaba de hacer bien esos picos. Cuando tienes que responder realmente al estrés, es como que ya es un cuerpo agotado, ya tenemos unos receptores que ya están hartos de recibir cortisol. Entonces, cuando pasamos, pues yo qué sé, de un periodo súper intenso de trabajo a las vacaciones, luego en las vacaciones nos sentimos casi extremadamente cansados o como si fuera, como si estuviésemos enfermos porque estábamos, entre comillas, todo esto es entre comillas porque es intentar simplificar mucho, pero bueno, con exceso de cortisol diario. Entonces, en el fondo, cualquier cosa en cuanto a hábitos de vida puede alterar el equilibrio de nuestras hormonas. Dietas que, pues siempre me voy un poco avanzando de si luego quieres que hablemos de obesidad, pues dietas extremas nos ujú. estresarían y también aumentarían el cortisol. Factores externos, pues como ejercicio demasiado intenso puede aumentarnos el cortisol. Y luego el resto de las hormonas, en general nuestros hábitos de vida, si no son saludables, por ejemplo, una dieta muy extrema o un ejercicio muy extremo también nos baja hormonas sexuales, por ejemplo. Ok, Entonces todo es ya ujú, digo, un compendio, todo está relacionado claro, y al final es un equilibrio complejo. Por eso se puede hablar de estar equilibrado o no, desbalanceado o no. ok. Mm, Entonces, los componentes en este caso, el descanso, mm, sueño, nutrición, o sea, lo que sí. consumes, y el tercero más como esta regulación del estrés. Sí, o sea, yo en general trabajo con mis pacientes en las tres patas. Meto en la misma pata el descanso, o sea, el sueño y la gestión del estrés. Luego otra que sería la relación con nuestra alimentación, la comida, la nutrición. Y la tercera pata, el ejercicio. Ah, ok, buenísimo. Ahora, cuando hablamos de pérdida de grasa o pérdida de peso, ¿qué hormonas están correlacionadas con esto? O sea, ¿qué hormonas juegan un rol acá? Muchas, casi Ujú, todas. El tema del peso es un tema que yo creo que se ha simplificado demasiado, pero porque no sabíamos mucho. Según se ha ido avanzando, pues esta es una era, llevamos unos 10 años, donde ha habido muchísimos avances científicos y muchísimo conocimiento en este campo. Hoy por hoy sabemos que la genética importa mucho, pero la epigenética también, es decir, cómo se expresan estos genes o estas cartas que llevamos ya desde el nacimiento. Y sabemos que importa mucho nuestro ambiente hormonal. Dentro de las cartas que tiene una persona,
vamos a pasar por diferentes momentos en nuestra vida. Si no hay ninguna patología, pues por Ujú. ejemplo una mujer va a tener más tendencia a coger peso en la menopausia y es un cambio fisiológico. El hecho de que bajen los estrógenos nos va a afectar. O en la parte de nuestros ciclos reproductivos, pues en la parte inicial, como hacemos un ciclo de un mes, en los primeros 15 días sabemos que, por ejemplo, tenemos más sensibilidad a la insulina y en los últimos 15 días tras haber ovulado, que está otra hormona que es la progesterona, hay como más tendencia a la resistencia a la insulina, a estar un poquito más hinchada. Entonces todo influye. Y eso hablando de cambios fisiológicos de las hormonas. Si hay alguna patología hormonal, pues por ejemplo el hipotiroidismo, Ujú. también se puede tender a coger algún kilillo más, pues porque baja lo que gasta el organismo en vivir, entonces aumenta la capacidad del cuerpo del acúmulo de grasa. Entonces, dentro de, ya digo, de las causas de obesidad, sabemos que es una base genética sobre la cual se pueden colocar factores hormonales, patológicos o fisiológicos, el ambiente socioeconómico que desgraciadamente también influye. Muchas veces, pues bueno, estamos sobreexpuestos a ultraprocesados que son muy baratos. La comida natural o saludable, pues hay veces que cuesta más. También influye, pues si tenemos dos trabajos y no tenemos tiempo o manera de hacer ejercicio o tenemos trabajos muy sedentarios. Entonces, ese ambiente socioeconómico influye. Y pues otro tipo de cosas como enfermedades que pueda haber, que se sumen o que sean predisponentes en esta obesidad, o tratamientos farmacológicos que igual que predispongan a que empeore nuestro, iba a decir aumente de peso, pero de lo que hablamos ahora es de que Ujú. empeore nuestra composición corporal, que empeore nuestra grasa o que baje nuestro músculo. Ahora, hablemos sobre cómo funciona este proceso de acumular grasa, Ujú. para poder entender, o sea, qué está pasando acá biológicamente, o sea, de cómo logramos acumular grasa. El cuerpo está hecho para acumular energía para cuando la necesitemos tener unas reservas de dónde sacarla, ¿no? Entonces, el adipocito tiene ese sentido. Cuanto mayor sea la falta de alimento, más sentido tiene el hecho de tener ahí unas reservas. Ahora que vivimos en una época de abundancia, al menos en nuestro medio, es como que nuestros genes y nuestra forma de ser del organismo no van del todo acompasados con el medio que tenemos. Es como que Claro. nuestros genes no se llevan bien con nuestro ambiente actual. Nuestros genes estaban como más adaptados a la época de las cavernas. Pero bueno, en realidad si pasáramos cualquier tipo de hambruna o de necesidad, nosotros tenemos a nuestros adipocitos para darnos energía. El almacenar la energía en forma de grasa es la forma más eficiente de almacenar energía. Cada gramo de grasa nos puede dar 10 kilocalorías, que es dentro del organismo lo que más energía nos puede dar. El cuerpo está hecho para almacenar esa energía principalmente en los adipocitos de debajo de la piel, Ujú. que es lo que llamamos tejido graso subcutáneo. Esto tiene una distribución que es diferente por sexo y o por genética, pues más en caderas, más en el abdomen, en la tripita o en glúteos. Cuando sobrepasamos esa capacidad de estos adipocitos, de estas células de grasa, las células de grasa se tienen que adaptar o creciendo o dividiéndose, o sea, o hipertrofia o Ujú. hiperplasia. Ok. Y van haciendo lo que van pudiendo. Se van dividiendo, van creciendo y llega un momento en el que ya no dan para más. Entonces esa grasa va buscando otros sitios para almacenarse Ujú. y los encuentra pues alrededor de los órganos, que es la grasa visceral, Ujú. o dentro de los órganos, que es la grasa ectópica. Esa es la grasa más perjudicial. Esos adipocitos no saben almacenar bien la grasa. Cuando crecen se asfixian más fácilmente. Asfixiarse quiere decir que están como mal vascularizados y mandan señales de alarma al organismo de estoy viviendo mal, este es un tejido que está intentando hacer una función para la cual no está muy adaptado, entonces llama a las células de la defensa. Eso es lo que genera la famosa inflamación crónica de bajo grado, que está detrás de muchas enfermedades asociadas a la obesidad. Y luego la grasa dentro de los órganos hablamos principalmente, por ejemplo, del hígado, que generaría la patología que se llama hígado graso, que predispone a fibrosis, incluso en casos muy extremos y raros, cirrosis. Va eso empeorando la función propia del órgano. Hay órganos pues, como el corazón o incluso dentro del músculo, donde cuando vemos obesidad vemos que hay adipocitos. Ujú. Ok. Bueno, acá quiero salen muchas preguntas. Primero, en Sin cuestión de prepararte.
de las células de grasa. Ujú. Algo que me encontré que no sé qué tan cierto será y ahí nos puedes Sí. aclarar, es de que una vez que tu cuerpo genera ciertas células de grasa, por más que bajes de peso, nunca desaparece. Sí, es difícil que desaparezcan. Ok, ¿qué Des- significa esto? O sea, ¿cómo Ujú, Desgraciadamente, los adipocitos son células súper resistentes. Igual que hay otras células del cuerpo que entran, llamamos apoptosis, es cuando una célula decide suicidarse, de hasta aquí ha llegado mi función, desaparezco y que venga otra, ujú, y hay tejidos que se renuevan más, otros menos. Los adipocitos justos son súper resistentes. Entonces, cuando conseguimos bajar de peso, lo que solemos conseguir es que ese adipocito suelta grasa, se adelgaza, es como que se estruja. Pero en cuanto volvemos a estar en un contacto con un exceso calórico, si ya tenemos ahí un tejido de adipocitos, aunque sea fibrosados y disminuidos de tamaño, siempre se van a hinchar, a coger otra vez el tamaño que tenían originalmente, mucho más fácilmente que en personas que nunca han tenido ese tejido adiposo acumulado en esa zona. ujú. Entonces, los adipocitos, ya digo, esto no es una verdad absoluta ni radical. Hay algunos que sí que vemos que, pues, tras perder peso durante un tiempo prolongado, pues hay cierta modificación del tejido graso, pero hay alguna apoptosis, pero que en general hay que imaginárselo así, que siempre que uno ha tenido cierta obesidad, es más fácil que si se descuida vuelva a coger peso porque tenemos ahí una esponja que está volviendo a Claro, llenarse o que tiene ganas de llenarse más fácilmente que si sí. no tuviéramos ese tejido, sí. O sea, eso explica todo, porque yo solía tener mucho peso de pequeño Sí. y obviamente ya estoy en forma hace buen tiempo, pero noto de que me descuido un par de, no sé, meses Mm. y vuelve. Pero vuelve especialmente en las Sí. partes donde solía tener más grasa. Y obviamente eso causa que no me pueda descuidar, ¿no? Pero eso explica por qué vuelve tan fácil. Mm. Y ahora mencionabas de que quizás o sea, puede que desaparezcan estas células de grasa. Si es que mantenemos, no sé, un buen porcentaje de grasa, Sí. imagino, a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Qué, qué tanto tiempo necesitamos? Ya digo que no, o sea, que no es una cosa que vayamos haciendo biopsia al tejido graso, sabemos que eso, que no desaparecen fácilmente. Sí que es verdad que con el tiempo, pues se describe que puede haber cierta apoptosis, pero no es una cosa de si pasas un año con Ok, 2 kilos menos de grasa, estamos hablando de... desaparece ese tejido. Eso, estamos hablando de estimaciones, de que cuando se ve el tejido graso, pues eso, que hay algunas células, poca cantidad de tejido que puede pues, reabsorberse. En general, ese adipocito se mantiene ahí molestando, Ok, de tal manera que cuando vuelves a estar en contacto con un exceso calórico, esa esponja vuelve a llenarse. Por eso, o sea, la lectura que podemos hacer de esto, más que pesimista, de, "Jo, pues me tengo que cuidar mucho", es de tenemos que empezar a cuidarnos pronto para lo que, o sea, para que nuestras células grasas no se adapten, ni crezcan ni se dividan. Y así no nos van a dar problemas. ok, En cuanto empezamos a tener sobrepeso es cuando hay que actuar, que en general siempre en medicina, ahora ya digo que ya vamos corrigiendo la forma de manejar el sobrepeso, la composición corporal. Creo que cada vez lo vamos haciendo mejor, pero en medicina solíamos llegar tarde. Solíamos decir pues, a los pacientes que tenían sobrepeso, que eso en principio era casi normal, y ya tratábamos las obesidades cuando eran demasiado graves. Entonces, mm, el enfoque debe ser diferente, debe ser tratémoslo antes para que no tengamos luego que luchar con un tejido que no debiera estar ahí. Sí que, por ejemplo, el hígado graso sí que vemos que mejora, o sea, que esos adipocitos de dentro de los órganos disminuyen. Pero claro, bueno, que el graso subcutáneo y el visceral ahí suele permanecer bastante resistente. sí. Ahora, esta acumulación de grasa se debe a acumular mucha energía, que en este caso, Sí, traduciendo al mundo moderno, es comida, sí. ¿no? La comida se divide en varios factores. O sea, tenemos la proteína, los carbohidratos y también la grasa. Ujú. ¿Cuál de estos tres o los tres pueden ir en exceso que acumulan esta grasa? O sea, que ¿Cuál? van hacia la acumulación. ¿Hay alguno? O sea, los tres van en estos. O sea, exceso de proteína significa más igual exceso de grasa si mi cuerpo no lo logra utilizar. Ujú. O por lo que voy entendiendo o lo que he ido investigando, los carbohidratos son más, o sea, es el tipo de macro más propenso a volverse grasa. Es más difícil de eliminar. Ujú. Pero, a ver, explícanos un poco de eso. Si hay los tres o los tres son iguales. Es muy complejo. En el Ujú, fondo,
volviendo al equilibrio que se necesita en cuanto a hormonas, también necesitamos un equilibrio en cuanto a aporte de macronutrientes. Y Ya. en general nos va mal cuando somos muy radicales eliminando un macronutriente. En general nuestro organismo funciona mejor, aunque podemos hablar más profundamente de esto, pero podemos funcionar durante un tiempo en cetosis. No es nuestra forma. En cetosis quiere decir quitándonos los hidratos de carbono. No es la forma natural que tiene el organismo de funcionar. De hecho, en cuanto le das un poquito de hidrato de carbono ya sale de la cetosis. Entonces, el equilibrio, los macronutrientes, al final, pues eso, son proteínas, grasas e hidratos de carbono. En cuanto a las proteínas, son como el componente más estructural. Y de hecho, el organismo gasta bastantes calorías cuando tiene que digerir la proteína. Las Mm. grasas y los hidratos de carbono son más energéticos. Las grasas, de todas formas, se necesitan para otras cosas como formar hormonas, por ejemplo, volviendo a las hormonas. Y el hidrato de carbono es lo que tiene que estar más asociado con nuestra actividad. Tiene que ser como más proporcional. Cuando hacemos una intervención a nivel de mejorar la dieta de un paciente, creo que algo muy visual y con lo que pocas veces nos equivocamos es decirle que piense en su fuente de proteína para cada una de las 3 comidas que vaya a hacer, o el número de Ujú. comidas podemos también discutirlo, pero bueno, piensas en tu fuente de proteína de la carne, del pescado, del huevo, de los lácteos, del tofu, del sempe, legumbres. Piensas luego en su acompañamiento de fruta, verdura, hortaliza. Más o menos las frutas, verduras, hortalizas son las que nos aportan los micronutrientes más importantes de minerales, vitaminas, y también nos aportan fibra, ¿no? Entonces, esa parte debiera de ser la mitad del plato, la fuente de proteína cocinada de la forma más saludable posible y siendo la fuente más saludable posible, un cuarto, y el último cuarto, hidrato de carbono de absorción lenta, que sería la patata, el pan integral de avena, de centeno, de trigo sarraceno, la legumbre, un poquito de proteína, un poquito de hidrato, la pasta, el cuscús, el arroz, todo eso sería más o menos como un cuarto de nuestro plato. Esto es sin hablar ni de la persona más sedentaria del mundo, que quizás la parte del hidrato debiera de ser más baja, ni el mayor deportista, que quizás esa parte de hidrato, según los Ujú. días de entrenamiento y demás, debiera de ser más alta. Para una persona con una actividad media es una buena aproximación, que desde luego tiene fallos, es demasiado simplificar, pero que cuando nos aproximamos a mejorar las pautas de alimentación de un individuo es como una buena forma de aproximarse. En general, la dieta más saludable es una dieta, diría, austera, basada en plantas. Esa sería como la frase del titular. Y luego ya desgranando eso, pues ya digo que tenemos que tener un poquito de todo, ser muy radicales de quitarnos demasiadas calorías no lleva a buen puerto a medio y largo plazo, quitarnos un macronutriente de forma radical no lleva a buen puerto a medio y largo plazo. Todo a corto plazo nos puede funcionar, a medio y largo plazo pocas cosas. Mm. Ok. Ahora, ¿por qué es de que cada macro igual se siente como diferente tipo de energía? Por ejemplo, cuando yo estoy en un estado de ayuno Ujú. y obviamente mi cuerpo está utilizando la energía de mi grasa, o sea, mi energía y mi foco es otro. Sí, Versus cuando como, o sea, algo de proteína, igual como algo de grasas buenas, palta, por ejemplo, con sí. huevos, que llega a ser la manera que rompo el ayuno. Sí, mi energía es buena, pero es totalmente diferente. Ujú, Versus como cuando como carbohidratos. O sea, ¿qué es lo ujú. que pasa acá de que cada macro tiene diferente tipo de energía? A ver, los carbohidratos hay que diferenciar mucho los que se nos absorben rápido, los carbohidratos de rápida absorción, que serían el azúcar de mesa, Ok. los zumos que tienen más cantidad de fructosa que se absorbe muy rápidamente. Eso nos genera un picazo de Ah, ok. glucosa y va seguido de un picazo de insulina. Eso ya dependerá de cómo maneje la insulina nuestro cuerpo. Hay personas que tienen resistencia a la insulina, que los picos y los valles que hacen son más pronunciados, y otras personas que metabolizan mejor el hidrato de carbono y no hacen tanto pico. Pero se ha puesto muy de moda, hay un libro, ahora no me sale el nombre, que va solo de este tema de los picos de glucosa. Este tema se ha puesto muy de moda en los últimos Ujú. años, y la realidad es que no es tan importante como nos lo han pintado, pero sí que cuando tenemos un pico de glucosa, un picazo, aunque no seamos diabéticos, y ese pico pongamos que nos va, por poner una cifra, a 160 tras comer algo así más dulce.
y luego la insulina hace que ese azúcar se meta en las células y empieza a bajarnos, ¿no? El cuerpo lo que detecta en general son como alarmas. Entonces detecta como si fuera una hipoglucemia o como si necesitara volver a comer lo que viene siendo la bajada. Al cuerpo lo que le gusta es estar planito, ni muy alto ni muy bajo. Ok. Entonces, cuando hacemos cosas, intervenciones, no, ingestas pues eso, muy altos, muy bajos y demás, notamos eso, esos picazos y esas bajadas. Y luego, pues cuando uno está en ayuno, su cuerpo hay veces que produce cuerpos cetónicos si llevas muchas horas en ayuno o si la comida previa no tenía suficiente hidrato de carbono, el organismo lo que hace es generar otro combustible que son los cuerpos cetónicos y eso lo puedes sentir como otro tipo de fuente diferente de energía, diferente Ujú. del azúcar a nivel cerebral. Los cuerpos cetónicos tienen otra forma de hacernos sentir. De hecho, hay una utilidad de la dieta cetogénica en medicina, que es un tipo de epilepsia muy refractaria que empeora con la glucosa y mejora con los cuerpos cetónicos. Entonces ahí tenemos que ponerlo de forma terapéutica. Fuera de eso, todos pasamos épocas o épocas o momentos del día donde tenemos algún cuerpo cetónico más, otros momentos menos, y estar eso con una dieta cetogénica quizás a corto plazo pues tampoco pasa nada en general, pero no es lo fisiológico. Ok, tiene sentido. Ahora hablemos sobre cómo se da la pérdida de grasa. O sea, Ujú. hemos hablado y entendido un poco Sí. sobre cómo se acumulamos, pero en la pérdida de grasa, ¿cómo es este proceso en nuestro cuerpo? No, a ver, hay como también unas corrientes de no se tiene que contar calorías o las calorías no cuentan o tal. La realidad es que si tú no estás en déficit calórico, no vas a movilizar las reservas que tienes de energía en tu cuerpo. Cuando estás en déficit calórico, que quiere Ujú. decir que has comido menos de lo que estás gastando, es el momento en el que tu cuerpo va a sacar esas reservas, va a sacar la energía de donde pueda. Lo ideal es que lo sacara del Michelin que nos molesta. La realidad es que lo saca de todas las partes donde puede. Entonces, se pierde grasa, pero en todos los procesos de pérdida de peso se puede perder un poquito de músculo. Ujú. También hay veces que nos hinchamos más o menos porque hay agua que se moviliza. Entonces, el cuerpo, ya digo, en ese déficit calórico, lo único que podemos hacer nosotros es intentar con diferentes tipos de intervención que se vaya sobre todo a sacar esa energía de la grasa, pero necesita un déficit calórico. Calórico, ok. Mm. ¿Qué estrategias son comunes o las mejores que has encontrado para que la pérdida de peso, en este caso, venga de la grasa y no venga del músculo? Sí, que creo que son los dos factores Sí, principales. creo que hay como tres pilares sin los cuales es imposible. Un primer pilar es no ser muy extremos. Una dieta extremadamente hipocalórica, estamos hablando de menos de 1200 kilocalorías, va a hacer que consumas músculo. Es como Ok. que la casa es nuestro cuerpo y los muebles los músculos, pues hay que quemar los muebles para mantener la casa en pie. Ujú. No queda otra. Y después hay otras dos patas esenciales, que es aportar una cantidad suficiente de proteínas. Hay diferentes estudios, diferentes recomendaciones. Yo en general, en una persona que está en pérdida de peso y que está haciendo ejercicio, estamos hablando de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo al día, en Ujú. general. Aunque ya digo que para todo hay opiniones, gustos y Claro. demás, y estudios. Y luego el ejercicio de fuerza. Por mucha proteína que tomes, no es que tu músculo diga, pues me han dado proteína, voy a comer proteína y voy a crecer. No, si Ok. necesita estresar el músculo y ese estrés es mover el músculo en contra de una resistencia. El ejercicio de fuerza es esencial y lo ideal, por supuesto, es acompañarlo también de ejercicio aeróbico. Pero ahora que está como más de moda el hacer el estudio corporal, la impedanciometría, los perímetros y que tratamos al paciente de una forma global, no le hablamos de kilos, Ujú. le hablamos de su grasa y su músculo, la parte del ejercicio físico es esencial en la intervención. Totalmente. Hagamos doble clic en esta parte del déficit. Vale. O sea, estábamos hablando de un exceso de déficit es malo. Poniendo en un porcentaje simple, ¿cuál sería un déficit sano y que podamos perder solamente grasa? Pero que podamos perder solamente grasa, ya Ujú. digo que depende también de eso, de que la cantidad de proteínas que aportes sea suficiente y sobre todo
por encima de todo, de que hagas ejercicio y también descanso, que eso no lo he Ujú. dicho antes, pero si tú haces mucho ejercicio y también te pasas de frenada, como todo en esta vida, si no sigues un equilibrio y luego no descansas lo suficiente y no haces todas las fases del sueño que hay que hacer y no haces ese pico de hormona de crecimiento por la noche, pues tampoco vas a hacer músculo Claro, fácilmente. ok. Entonces, teniendo todo esto cubierto, en los ensayos clínicos, en los estudios, se suele hablar de hacer un déficit de unas 500 kilocalorías con respecto a lo que comía previamente el paciente. No es lo mismo Ok. que tú ya comas de base 1500 y te resten 500, que eso no es viable, a que estés comiendo 3000 y te resten 500, que es ir bajando poquito a poco tu ingesta sin hacerlo de forma muy radical. Ujú. Entonces, te diría que no hay una forma universal. Toda intervención que hacemos sobre un paciente tiene que ser personalizada. Tenemos que ver cómo está comiendo ese paciente. Yo hay veces que tengo pacientes, y no son pocas ocasiones, que no es que coman mucho, es que gastan muy, muy poco. Si a Mm, esos pacientes les hago más déficit calórico, al final no conseguimos nada. O sea, conseguimos que acaben comiendo una lechuga y desesperados porque en cuanto se pasan un poco más, cogen peso. Y eso es porque tienen unas adaptaciones metabólicas muy potentes para bajar su gasto energético basal. Es como que si maltratamos al cuerpo, el cuerpo nos lo hace pagar. Si tú mandas una señal a tu cuerpo de te voy a dar muy poco de comer y vas a gastar mucho. Tu cuerpo lo que quiere es que sobrevivas, le da igual que sea con un peso que con otro. ujú. Eh, Activa todos los mecanismos de supervivencia que tiene. ¿Cuál es el principal? Bajar tu gasto energético basal, que es lo que gastas en vivir, en respirar, en que tus órganos funcionen. Es como lo que gastamos durmiendo, ¿no? Pues eso lo baja. Lo baja subiendo el cortisol, bajando la hormona tiroidea, bajando hormonas sexuales. Tenemos como una especie de defensa para no morirnos. Al cuerpo no le gusta que de repente detecte, has perdido 2 kilos en una semana, sigues perdiendo, estás comiendo poco. Eso es una alarma Ujú. que nos pone en un modo defensa. Claro, ha hecho una palabra clave que llega a ser el metabolismo y, Sí. o sea, me hubiera gustado tener esta conversación hace unos 8 años porque yo no lograba entender qué estaba pasando. O sea, comí un montón y comí un montón de exceso de proteína porque yo quería bajar de peso. O sea, iba al gimnasio, me mataba, hacía ayunos sumamente largos igual y comía muchas veces después de romper ese ayuno, pero no lograba bajar de peso. O sea, por lo menos el esfuerzo que le ponía no se mostraba en mi físico. Ujú. Y ahora siento que le pongo hasta un 20% del esfuerzo y tengo 100 veces el resultado. Sí. Pero no lograba entender qué pasaba y creo que mucho ha llevado a mi metabolismo porque yo entraba en déficits sumamente agresivos, pero no veía resultados, o sea, y es más, me frustraba. Pero igual hacía cosas malas, o sea, estaba en la época universitaria, bebía Ujú. mucho, o sea, tomaba, salía de fiestas, tal vez no descansaba apropiadamente, o sea, había otros factores que no los hacía bien, Ujú. pero quiero entrar a detalles sobre esto, o sea, la persona común y corriente que nos está escuchando, digamos que hace un poco de ejercicio, pero no está viendo estos resultados. Está en este momento donde se frustra, igual que como yo estaba. ¿Cómo podrían esas personas saber lo que necesitan en cuestión de calorías? O sea, ¿cómo pretendamos que esto es una consulta, soy tu primer Ujú. paciente, pero quiero entender cuánto necesito? Y acá vamos a empezar a tener, imagino, un poco el metabolismo. Eh, ¿Cómo me llevarías a esto? Son fórmulas matemáticas no muy precisas. Ok. Los estudios en nutrición no son los estudios con más evidencia científica que los médicos tienen a la hora de Ujú. guiarse, porque hay muchos factores de confusión. Hacer una intervención a nivel de dieta, ejercicio y descanso es difícil. O sea, no es como cuando estudiamos un fármaco que se lo damos a una cantidad de pacientes y a otro número de pacientes similares a los primeros no se lo damos y vemos qué diferencias hay entre la respuesta clínica en unos y en otros, ¿no? Claro. Con el tema de la alimentación, toda evidencia científica es más difícil de obtener. Hay veces que son estudios más pequeños, en fin, no hay muchas veces tanto interés en hacerlos, entonces nos basamos o estamos en una ciencia que no es exacta y el paciente lo tiene que entender. O sea, yo no voy a hacerle unos cálculos que en la fórmula pues está su peso, su talla, su sexo, su edad, su actividad física, que la ponderamos. Es todo como una especie de estimación.
Y con esa Ok. estimación vamos a dar un numerito. Si con ese numerito la evolución es buena, sabemos que vamos por buen camino, pero hay veces que ponemos unas calorías y una distribución de macronutrientes que vemos que la respuesta, tanto en su peso como en su composición corporal, como en su capacidad para el ejercicio y su rendimiento en el ejercicio, no es buena. Pues hoy tenemos que ir reconduciendo. Entonces, por eso nadie puede esperar de esto Ujú. una Claro. cosa así de yo tengo la razón, este es Y, tu y numerito y en tu eso tienes numerito, toda la razón, porque eso es lo claro, que me pasó, ¿no? En el sentido de que he encontrado fórmulas sí, que, bueno, yo testo de todo, pero sí, encontré una fórmula, pero se trata de ir adaptando, o sea, ujú, iterar y ver, o sea, porque al fin y al cabo, si no estás bajando de peso, sí. no estás en un déficit, o sea, eso es la verdad. El tema es que hay muchísimas veces que eso que uno dice, vale, pues no bajo, pues como menos. Y llegas a estar en un punto en el que no tienes energía, Sí, tu testosterona baja muchísimo, en el caso de los hombres se nota más, las mujeres de hecho podemos entrar en amenorrea, porque es como que colocas al cuerpo en una situación de decir, ostras, es que no me está llegando nada de energía, no la voy a gastar en reproducirme. No exacto. la voy a gastar en hacer músculo. Ujú, Voy, o sea, estoy en modo quema y en modo hibernación. O sea, lo puedo gastar en dormir, el cuerpo solo quiere dormir. Es como que estás completamente, has maltratado a tu cuerpo y tu cuerpo lo único que quiere es descansar, dormir y ya está, y que lo dejes en paz. Entonces, exactamente. no es tan fácil eso, modificar. Lo que decías anteriormente de yo me cuidaba mucho en el gimnasio, hacía déficit, pero luego salía y bebía. Si tú encima estás como en un modo ahorro y luego los fines de semana, que eso nos pasa a todos, tenemos más salidas o bebemos porque ya decimos, bueno, pues ya me he cuidado 6 días a la semana, por mucho que uno salga, pues es que ese uno, como tu cuerpo está ávido de volver a Ujú, almacenar porque no le das nada, es como que pagas más las consecuencias. En cambio, otro que mantiene cierto equilibrio durante todos los días, más o menos igual, no está con el cuerpo tan de no entiendo qué me vas a dar hoy, si voy a tener calorías, si no. ujú, Entonces, por eso la idea es personalizar. Luego hay aparatos de calorimetría indirecta pero que se utilizan sobre todo para estudios, no es algo que tengamos tan a la mano, que se mide, es un poco medir el metabolismo a través de los gases inspirados y expirados. No es algo que esté, que forme parte de nuestra ujú. práctica clínica habitualmente, hay algunas clínicas que lo tienen, pero tampoco nos cambia demasiado el manejo. O sea, una persona que gasta poco es que lo ves. Ok, Ves que, o sea, los pacientes en general no te mienten, te dicen lo que comen, el ejercicio que hacen y tú ya ahí vas viendo por dónde están los problemas. Si es pues tenemos también muchos pacientes con elevada ingesta o con atracones o con mala relación con la comida, pero tenemos también otros muchos que se han matado a dietas y lo único que han conseguido con el tiempo cuando han hecho las cosas fatal es que han bajado la grasa, pero también han bajado su músculo. Cuando han dejado de estar a dieta, entre comillas, que no se puede vivir con esa restricción, o sea, nadie aguanta así, lo que recuperas fácilmente es grasa. Entonces tu ujú, composición corporal va empeorando. Cada vez tu grasa es mayor, tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de músculo es menor. Eso a su vez te empeora el gasto energético basal. Es decir, todo es tan complicado sí, que hay que verlo de forma pormenorizada. No, no valen, bueno, los mismos médicos antes damos una hojita hace 20 ujú, años cuando empecé, de hay que comer menos y gastar más. Eso es una absurdez. Hay personas que sí, personas que no. O sea, lo que bien hay es que ver interiorizado. al paciente, ver qué factores están influyendo e ir modificando estos poco a poco. Ok, ahora digamos que entro a esta calculadora en línea Mm, y me bota que necesito 2800 calorías. vale. O sea, porque normalmente estas calculadoras ya Sí, que hay en línea te pregunta todo esto, tu sí, sexo, tu sí, sí. edad, Ujú. qué tanta actividad física, esos Es son una algunas de las aproximación, variables. sí. Entonces me bota 2800. Vale. Para estar en un déficit, dirías, o sea, un déficit sano eran menos 500 Sí, calorías. Entonces, 2300. en este caso tuve que restar 500 y llegar a unas 2300 calorías Eso es. aproximadamente. Ahora, ¿cómo sé si mi metabolismo, bueno, uno, ¿qué es metabolismo? O sea, para las personas que no saben. Y dos, ¿cuál es un metabolismo? O sea, ¿cómo vas diferenciando si es uno sano o no es sano? El metabolismo yo lo definiría como la gestión de la energía, Ok, ¿vale? El equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Que a ya, su vez va a depender nuevamente de nuestra genética, de nuestra situación hormonal, de cómo hagamos las cosas, de cómo sea nuestra composición corporal, de un montón de cosas. ok, Esto que te ha dado la calculadora es una aproximación. ok, Probablemente sea hacer, o sea, a mí, pues en tu caso quizás me suene congruente,
2.800. Lo que no me sonaría congruente, que muchos pacientes me vienen pues con calculadoras, ahora hay muchas aplicaciones que te calculan lo que se come a lo largo del día, pues yo veo deportistas que a lo mejor vienen y me ponen recordatorios de dieta de 1.100. Eso es lo que sé que No nos estás. nos Ujú. estamos pasando de frenada. Ok, En tu caso, 2.800, pues quizás es una cifra que me parece esa. congruente, Sí, que ok, quizás luego tengamos que afinar, pero en principio tendrías que quitarle para conseguir bajar de peso en torno a unas 500. De eso, a la hora de distribuir entre los macronutrientes, primero calculas la proteína. ok. Entonces, de ahí es, pues pongamos 1,5 si haces mucho ejercicio, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, sabiendo que la proteína, cada gramo de proteína son 4 kilocalorías. Ujú. De ahí luego restas las El resto. kilocalorías que te quedan y ya se dividen en los otros dos macros, en las grasas y en los hidratos. De todas formas, vamos que yo siendo endocrino, Ujú. esta parte los nutricionistas la hacen mejor que nosotros, sin ninguna Sí, duda. Los endocrinos hacemos más como la parte pues, en obesidad ahora, el segundo escalón, más de los fármacos o pacientes que van a ir a cirugía. O sea, que somos más de ese segundo escalón. Para el primer ok, escalón de la relación con la comida, la dieta, el ejercicio y el descanso, en general tenemos que ser un equipo multidisciplinar. O sea, claro. una persona que se ha formado, hay carrera y hay grado superior, pero bueno, dietista, nutricionista, todo esto lo hace Ujú. de memoria. Nosotros, los endocrinos, para que la gente entienda un poco de por qué nos ponen esa palabra de endocrinología y nutrición, es porque hacemos sobre todo nutrición hospitalaria. Ok. Todas las nutriciones, no sé si habrás visto, los pacientes que no pueden utilizar su tubo digestivo tienen una nutrición artificial por la vena. Esos calculitos los hace el endocrino. Y luego Ok. también los pacientes que necesitan nutrirse por sonda, que es también una nutrición artificial, pero en este caso por un tubito al estómago, eso también lo hacen los endocrinos. Entonces, por eso ya digo que no, que de esto te estoy hablando y a lo mejor me oye un nutricionista y dice, se está metiendo aquí de su Otro campo. campo. Sí. No, Sí, ahí suele pasar. Pero bueno, volviendo al tema del metabolismo, y quiero hacer sí, un pequeño igual paréntesis, porque cuando haces estas calculadoras en línea te bota igual como un indicador que llega a ser BMI, Body Mass Index, que no sé sí. el término en español, Sí, pero ¿qué es este término? Y de ahí te dejo ese es el explicarnos. término de índice de masa corporal. Ok, Es un cociente que consiste en dividir nuestro peso en kilos entre nuestra talla en metros al cuadrado. ok. ¿Vale? Eso te va a dar un numerito que hasta ahora nos servía para clasificar a los pacientes en peso normal, general entre 20 y 25, sobrepeso entre 25 y 29,9. Obesidad, que ahí habría 3 grados de obesidad a partir de 30 en adelante, y luego estarían los pacientes de bajo peso, que aunque no se habla mucho de ellos, también nos vienen a consulta, que hay pacientes que su problema es el contrario, que es la Ujú. desnutrición o el bajo peso constitucional. Entonces los dividíamos así. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una mala aproximación. Es una aproximación fácil, no va a desaparecer de los estudios porque a nivel poblacional tú puedes preguntar o saber el peso y la talla, pero no todo el mundo se mide bien el perímetro de cintura en el mismo punto. Entonces, aunque el perímetro de cintura es mucho mejor parámetro a la hora de hablar de enfermedades asociadas al exceso de peso, que en el fondo es de lo que estamos hablando aquí, no hablamos de una silueta, no hablamos de nada, más que de inflamación crónica de bajo grado, enfermedades asociadas, etcétera. El perímetro de cintura tiene mucha mejor correlación. ¿Qué problema hay? Que ni nos lo medimos nosotros en el mismo punto todos los días, ni de un observador a otro, es decir, cuando vienen a mi consulta siempre lo mide la misma persona que me Claro. ayuda, pero es difícil a nivel estudio dar esa cifra como por correcta. Y luego tenemos otras dos formas de saber la composición corporal, que es la impedanciometría, que cada vez la utilizamos más, que son aparatos, una especie de básculas un poco más complejas, que nos dan porcentaje de agua, de músculo, de grasa.
Y hoy por hoy los endocrinos estamos haciéndonos mucho con el tema de la ecografía a pie de camilla para ver el porcentaje de, o sea, bueno, lo que es la cantidad de grasa visceral, el músculo y dentro del músculo, por ejemplo, si hay más infiltración grasa o menos, es como la cantidad de músculo y la calidad. Y cada vez nos aproximamos más a lo que viene siendo lo que es la salud real de esa persona y la composición corporal real de esa persona, porque puede darse la paradoja de que una persona con un índice de masa corporal alto se considere obeso Ujú. cuando puede ser un Cristiano Ronaldo, que ese Claro. IMC alto sea a base de músculo, que supongo que este señor estará sano, sanísimo. Ujú. Y al revés, puedes tener un índice de masa corporal, por ejemplo, de 23, que no puede ser más normal, está ahí justo en la mitad, y tener un porcentaje de grasa. Yo veo en mi consulta porcentajes de grasa en mujeres, por ejemplo, que somos las que más dietas hacemos en el mundo, de 50 y de músculo de 19. No puedes tener peor músculo y peor porcentaje de grasa Ujú. y tienes un peso normal. Claro, ok. ¿Y cómo vamos viendo si nuestro metabolismo está acelerado, está lento o está sano o no? Eso no hace falta ninguna analítica ni que ningún médico te lo diga, eso se sabe. Es Ok. decir, que eso es pues un poco lo que contabas antes de tu experiencia, es ver qué respuesta tienes al ejercicio, que con lo que comes y lo que estás haciendo tu cuerpo te responda, que te sientas sano, no cansado, que sientas como que todo es, que al final esto es como una especie de engranaje, ¿no? Que Ujú. todo vaya rodado versus a me cuesta tirar de la vida, no hago más que contar calorías y esto no acaba de ir, ahí probablemente necesites ayuda de fuera porque hay algo que seguramente podamos optimizar. Ok. Y acá los variables del metabolismo igual es quizás el movimiento. O sea, una persona que tiene ahorita un metabolismo más lento, Ujú. está subiendo de peso, ¿qué variables puede ir jugando para mejorarlo? Ya digo, es un tema tan complejo que lo suyo es pedir ayuda. Yo lo primero que le haría en consulta es ver también si tiene, o sea, la analítica completa nos da muchísima idea de cómo están las O cosas. sea, van a hacer pruebas. Claro, o sea, yo personalmente le haría primero una exploración completa Ujú. donde no solo estarían estos datos antropométricos que hemos visto antes, también pues a mis pacientes les miro el cuello. En el cuello podemos ver si tiene el tiroides grande o no, si hay una coloración aquí oscura en la parte de atrás del cuello que nos habla de resistencia a la insulina, que se llama acantosis. Miras cómo se distribuye la grasa. Hay varones, pues por ejemplo, que tienen más acúmulo en las mamas, que eso nos puede hablar de una alteración hormonal que se llama ginecomastia. Entonces, exploras al paciente en general y te haces una idea de qué es lo que puede estar pasando en ese organismo. Luego pides una Estos exámenes analítica. son netamente físicos. O sea, La exploración física es física. ok, Puedes ayudarte de pruebas complementarias como una ecografía, un impedanciómetro, pero esa exploración, o sea, todo eso para mí entra de, lo hagas con aparatos o no, ok, dentro de la exploración. Luego, una analítica me va a dar mucha idea de cómo está todo. ok. Hay personas que, pues por lo que sea, es decir, yo qué sé, lo han heredado. Por ejemplo, tienen mucha resistencia a la insulina. A ellos siempre les va a resultar mucho más difícil estar bien. En mujeres, por ejemplo, la resistencia a la insulina vemos que los ciclos son irregulares, que tienen características más de exceso de andrógenos y que ganan peso con más facilidad en el abdomen. Ujú. Eso lo veo en hormonas sexuales. En varones, pues igual mido la testosterona porque hay veces que, tanto como causa como consecuencia de no hacer las cosas bien, la testosterona está bajita. Y también hay veces que es un defecto primario, es decir, que hay un problema en hipotálamo, hipófisis o testículos que me lleva a una testosterona bajita y que a ese paciente en concreto no le esté funcionando bien el hecho de hacer dieta y ejercicio. Mido Ujú. función tiroidea, mido colesterol, mido todo. Ok. Ahí ya si descartamos todo, si vemos que el paciente está sano, sanísimo y que es una cuestión más de modificaciones de hábitos, pues vamos viendo qué podemos hacer. A lo mejor el problema está en la pata del descanso, por ejemplo, que siempre presuponíamos que eso estaba bien Ujú. y no preguntábamos. Y hay veces que el motivo de consulta, pues me vienen los pacientes, en general, No lo muchísimos sé. pacientes me vienen diciendo, me encuentro mal, pero no sé por qué. ¿No? Entonces me dedicaba ya a preguntar y no le daba suficiente importancia al tema del sueño y el descanso, que lo damos por sentado, pero hay muchísima gente que duerme menos de 7 horas. Y acá un pequeño paréntesis. O sea, Mm.
el descanso, algo que me topé hace años, es de que quemas más calorías durmiendo o igual que activo o algo así. Bueno, el descanso básicamente se necesita para que todo vaya como un reloj. Dentro de este engranaje Ujú, que hablamos, en el descanso se producen muchas funciones. Una de ellas es limpiar, es como cuando salen los barrenderos. Hay que limpiar el cerebro de toda la actividad que ha tenido, todas las sustancias de desecho que tiene. Y luego hay muchas hormonas que tienen que seguir sus picos y sus valles y que necesitan todas las fases del sueño para poder hacerlo. Entonces, la melatonina, que a su vez es un potente antioxidante, la hormona de crecimiento, el cortisol tiene que bajar y luego a primeras horas de la mañana empieza a subir, la insulina también hace sus picos y sus valles. Entonces, todo ya digo que ujú, estamos hechos de una manera que hace que necesitemos descansar 7 o 8 horas. claro. Por eso es de que igual si tienes, no sé, ciertos trastornos del sueño, lo primero, o sea, o un síntoma que vas a ir viendo, o es subida de peso o pérdida de peso Mm. y también no puedes crecer músculo. O sea, es lo, Sí, lo que yo he ido viendo. y es verdad que, o sea, hay muchos estudios en profesiones con turnos por la noche, por ejemplo. Ujú, Yo hice muchísimas guardias, he dejado de hacer guardias hace 3 años, pero he estado 20 años haciendo guardias. Eso te machaca de ujú, una manera, o sea, lo único que puedes buscar es que te dañe lo menos posible, pero dañarte te daña. O sea, pasar 24 horas trabajando, eso no puede ser bueno para nadie. Entonces, es como ir contra natura. ujú, En realidad, en el sueño, ya digo, se hacen muchos ciclos a nivel de las hormonas que son necesarios. Una de las cosas del sueño que a todos nos llega es, pues yo duermo 6 horas y con 6 horas estoy perfecto. ujú, Si eso existe, la verdad es que puede ser por un polimorfismo. Es decir, que los seres humanos estamos hechos de una manera, es decir, tenemos una pasta que está hecha para que, dependiendo de nuestra edad, tengamos unas necesidades de sueño. Pues a mi edad probablemente esté entre las 7 y 8 horas. Si yo no duermo esa cantidad de horas, durante el día sé que no arranco, que no voy, o sea que un día en concreto lo puedo solucionar, pues tomándome más cafeína, pero sé que voy arrastrándome y es como que no voy a sacar mi mayor potencial ni cognitivamente en el trabajo, ni si hago ejercicio, voy arrastrada porque la parte del descanso no la he hecho bien. Pero ya digo, hay algunas familias afortunadas que solo investigué para el libro porque es verdad que en mi entorno existen. Y que necesitan, hacen como sueños muy eficientes, ¿no? Es como hacer los mismos ciclos de sueño, el sueño ujú. más superficial, más profundo y demás, más rápido. Entonces, bueno, pues hay algunos afortunados que efectivamente duermen 6 horas o incluso menos y están como una rosa. Y ahí Claro. conté en el libro un par de polimorfismos que esa gente tiene unas cartas a nivel genética que les favorecen, oye, viven más que nosotros, aprovechan más las horas del día. Hay un cardiólogo muy famoso, Fuster, que igual duerme 4 horas y él siempre lo cuenta, que tiene un polimorfismo y que, bueno, pues al final ha llegado tan alto donde ha llegado, entre otros factores, porque también ha sacado mucho más tiempo para trabajar y estudiar que otros Mm, compañeros, porque a él el día le cunde más, pero no es lo claro. habitual. Lo Ok. habitual tenemos que pensar que los mortales, el 99% de la población, necesitamos ese tiempo y luego esas necesidades van variando con la edad. En fin, tampoco voy a profundizar, pero que es una pata, una base en cuanto a nuestra salud que no debemos de olvidar. Ujú. Ahora, asumiendo que el descanso está bien, la nutrición está bien, estabas hablando un poco de hábitos igual que podemos hacer. O sea, Ujú. digamos, después de hacer el examen de exploración igual que haces, asumamos que todo eso está bien. Entonces, ¿qué estrategias podrías o hábitos recomendar para acelerar el metabolismo? Bueno, no ser eso, no ser muy extremo. Yo en general no creo, o sea, estamos ya en una era en la que estamos ya de vuelta de todas esas tendencias, modas y demás en cuanto a nutrición, creo yo, que ya se ha pasado todo ese boom de lo mejor es la dieta paleo, lo mejor es la Ujú, dieta keto, lo mejor es la dieta tal, o la dieta mediterránea. sí. En realidad...
sabemos algunas cosas sobre la dieta. Oye, pues lo mejor, cuanto más basada en vegetales, mejor. Cuanto más acorde a no tener un exceso calórico para nuestro gasto, mejor. Cuanto más baja en azúcares de rápida absorción, mejor. Entonces, tenemos que ir viendo en ese paciente, pues a lo mejor me está comiendo 5 o 6 veces al día y no haría falta, o a lo mejor está cenando muy tarde, o le está metiendo en el desayuno solo hidratos de carbono y no tiene nada de proteína y de fibra, y entonces a la hora le da sueño y le da hambre otra vez. Entonces ya digo que así fórmula, ojalá te pudieras dar una fórmula Una fórmula secreta. universal, Sí, no hay. pero lo que hay es que ir trabajando en la persona, en su actividad, en sus posibilidades a la hora de sus horarios, sus posibilidades económicas a la hora de hacerse un menú. O sea, lo único que puede hacer el médico es dar buenos consejos y, pues eso, si alguien tiene dudas, que ya llegan pocos a mi consulta, sí, pero hay veces que aún me sigue llegando. El otro día me dijeron, ¿y la dieta del bocadillo funciona? Pues mira, ninguna dieta a medio y largo plazo funciona. Funciona algo que sea saludable y sostenible. Tenemos que cuidar la calidad, la cantidad y los horarios. Entonces, eso es en lo que tenemos que acompañar al paciente, y no me vale darle lo mismo de recomendaciones a alguien que puede sacarle 1 hora al día al deporte, o a alguien que sea de profesión. Antes decíamos los carteros que estaban todo el día andando, Ujú. pues tenían estudios muy bonitos a nivel cardiovascular de no enfermaban jamás porque el gasto era tan alto. Pues eso es así, o sea que yo qué sé, si tú eres profesor en un gimnasio, pues oye, estás haciendo ejercicio todo el día, no vas a tener las mismas recomendaciones que una persona que se pasa sentada. En mi caso, mi trabajo es muy sedentario, Ujú. que me paso sentada a veces 9 horas al día. Claro. Ahora, voy a poner quizás acá, voy a nombrar algunos hábitos que me he ido encontrando Vale. y quizás tú puedes decirnos si son más mitos o son más cosas que realmente van a mover la aguja. El tema de caminar. Caminar, por ejemplo, ponen una métrica 10.000 pasos al día. ¿Eso va a acelerar tu metabolismo? Sí, lo de caminar 10.000 pasos, lo de 10.000 pasos es un poco arbitrario. Ok, Cualquier avance, cualquier sustitución de un medio de transporte por el caminar va a ser una mejora, pero es verdad que en los estudios se ve que para que haya un cambio sustancial en nuestra salud, pues a partir de los 6.000 pasos, como que de 6.000 a 10.000 lleva una curva en ascenso, de ok. correlación con mejora de nuestra salud, y luego ya ese ascenso es un poquito más plano, ¿no? Es como que el mayor beneficio lo tienes de estar sentado todo el día en el sofá a empezarte a mover. Esa es Ok. como la curva más ascendente. Y luego ya va mejorando, pues si en vez de 6.000 andas 8.000, mucho mejor. Y quizás de los 8.000 a los 10.000 ya el beneficio no es tan exponencial, es un poquito más plano. A Ujú, eso lo llamamos el NEAT, es como la actividad física que no es ejercicio. Todo lo que se mm, puede hacer moviéndose, si puedes ir por las escaleras en vez de por el ascensor, todo lo que sea actividad, pues los que tienen niños pequeños en el parque arriba, abajo, todo eso cuenta mucho. ujú, El NEAT cuenta mucho. sí, Luego, otra cosa es el ejercicio planificado, pero lo de caminar, todo lo que podamos hacer, y además que a buen ritmo, o sea, caminar, caminar sin que te suba nada las pulsaciones, pues ahí quizás no sí. sea tan eficiente. Sí. Totalmente. Esta parte del NEAT es primera vez que lo estamos hablando acá. Cuando me he topado con este término, me fascinó bastante porque creo que fue a través de un estudio que hicieron con personas obesas, donde vieron muchos resultados, creo que con algo tan simple que ellos solamente movían ciertos, o sea, pedazos de su cuerpo, o sea, Mm. no sé, su pierna, por ejemplo, mientras que hablaban por teléfono, mientras que trabajaban, y eso causaba más, o sea, que consuman o quemen más calorías. O algo tan simple como caminar mientras que están hablando por teléfono, pero Sí. algo que ellos no notaban, o sea, gran esfuerzo o fuerza de voluntad, pero han logrado tener un gran cambio en consumir calorías, que para ellos, para una persona obesa, es gigante, Mm. ¿no? Pero para una persona quizás muy común y corriente o que ya está acostumbrada a hacer ejercicio, no es tan grande, pero también juega un pequeño rol en cómo consumes calorías, bueno, gastas Sí. calorías. Es cambiar un poco el chip y darse cuenta de tus oportunidades. Es decir, yo era de pequeña la típica niña nerviosa, y era mi hijo es igual, estaba sentada en el cole y yo no podía estar, o sea, para mí estar quieta todas las horas de las clases era un auténtico suplicio. Entonces, estaba todo el rato moviendo las piernas. Yo siempre, de Ujú, hecho, el problema es que estaba demasiado delgadilla. Entonces, todo el rato estaba haciendo esto, que ahora ya le han puesto el nombre de fidgeting, y se ha ujú, visto que es muy saludable, pero de toda la vida eso ha sido
los niños nerviosos a los que nos echaban la bronca de niño, estate quieto. Ujú, Entonces, se ve que eso, simplemente ese gesto, el hecho de levantar la punta del pie y estar balanceando, ya es algo, ya activa un poquito a nivel del músculo. Los escritorios elevables, por ejemplo, porque hay veces que tengo en mi consulta pues, a altos directivos, oye, mira, yo tengo un grado de estrés, siempre estoy sentado, no sé qué. Bueno, pues habrá reuniones que a lo mejor tú estés conectado pero no tengas que hablar y si tienes un escritorio elevable o si tienes una pantalla de fondo lo puedes estar haciendo en una cinta y te estás moviendo a la vez. O sea, todos tenemos cierta oportunidad a lo largo de de nuestro día, por muy duro que sea el día, si juntas todas las llamadas que tienes que hacer en una hora y esa hora estás caminando, subiendo y bajando escaleras, caminando por un parque a buen ritmo y tal, pues bueno, el que te oye a la otra parte del teléfono te puede escuchar un poco entrecortado, pero en general tú puedes hacer ujú. tus llamadas y de hecho estarás probablemente más lúcido y más despejado. Sí. Entonces todos tenemos que buscar nuestra oportunidad o aparcar un poco antes cuando vamos al trabajo y hacer una parte andando y que nos dé un poco el sol de la mañana. Ujú, Todos podemos buscar dentro de nuestra vida, por dura que sea, mejoras. ujú. Perfecto. ¿Qué hay sobre, y esto no sé igual dónde lo escuché, Mm. pero creo que era en el podcast de Huberman, que él estaba entrevistando a alguien y él mencionó sobre un pequeño hack de que técnicamente en la brecha de actividades hace algo que requiera mucho ejercicio. O sea, por ejemplo, puede ser como que hace lo máximo que puede de flexiones. Ujú. O puede ser de que sube y baja todas las escaleras del edificio. Pero esto es una brecha de 3 minutos intensos de ejercicio y luego vuelve a su actividad. O sea, esto lo hacía Sí. en cada brecha Mm. que podía y eso aceleró demasiado su metabolismo. Sí. Eso es algo que funciona. Sí, ese es más estilo hit. Al final en el deporte todo funciona. O Ok, sea, hagas lo que hagas, ok, estos break del trabajo, de hacer pequeños descansos, a mí me encanta. Porque ok. también, de hecho, es de las pocas oportunidades que yo tengo. Yo hay 2 días que paso consulta por videollamada, entonces ahí me organizo mejor yo sola y puedo parar. Y Ujú, nosotros en casa tenemos bandas elásticas, pesas, lastres y bueno, la esterilla, o sea, poco más necesitas, la verdad. Entonces, en cada pausa, aunque hagas 10 minutos o 15, en mi caso no es de alta intensidad como esto que comentabas, pero ya estás haciendo unas sentadillas, unas flexiones, te estás moviendo y bueno, pues a lo largo del día vas sumando esos 3 4 pausas que puedas hacer y aparte de que luego en el trabajo rindas más y estés mejor y estés más fresco, pues oye, has hecho algo de ejercicio y no está nada mal. Y cuando se hace en casa, cuando no dependes de nadie, a mí me parece un muy buen ejercicio. Y este ejercicio más de tipo HIIT se ha visto que es muy eficiente. Es decir, si tienes poquito tiempo para hacer ejercicio, no solo subir o bajar escaleras, pues por ejemplo, en el gimnasio, si estás en una bici estática o en una cinta, correr a todo lo que des o en la bici, hacer todo el ritmo que puedas, 1 minuto y luego bajas y así 3 veces. Ya digo que esta parte del ejercicio, pues igual que la parte de nutrición, los nutricionistas saben más, en el ejercicio hay médicos del deporte o preparadores físicos que saben más que nosotros, pero vamos, que por lo que nos forman a los endocrinos en ujú. ejercicio, lo que mejor podemos transmitir a los pacientes es esencial, que el de fuerza es un pilar fundamental a la hora de bajar de peso y luego lo único que podemos hacer es darles herramientas, Ujú, darles ideas. Hombre, si pueden tener un entrenador personal, es uno de esos lujos en la vida que me parece que está muy bien invertido en eso, ¿no? ujú, O los que puedan ir al gimnasio y les motive, ir al gimnasio con amigos, pues hay veces que te obliga y que, o sea, para mí lo importante del ejercicio es encontrar el momento. Justo en estos pacientes que me dicen yo ni de broma, yo tengo un tipo de vida que jamás sacaría, o sea, tenemos que ver que esto es tu prioridad y que lo tienes que sacar de alguna manera, todos podemos, el tema es cómo colocamos las prioridades claro. y luego que sea algo que te guste. Nadie puede hacer algo que no le guste durante mucho tiempo. Ujú, Y lo tenemos que meter como una forma de vida, no lo tenemos que meter como estoy poniéndome en forma para el verano, para el bikini. No, tiene que ser nosotros, yo vivo así, somos deportistas, tenemos estos horarios y tal. Es como que tiene que formar parte de tu vida y te tiene que gustar, obviamente. claro. Ahora, hablemos sobre los déficits agresivos, o sea, mantener un déficit agresivo, por ejemplo, 700 calorías menos en vez de las 500, pero por un periodo largo de tiempo, o sea, puede arruinar tu metabolismo. ¿Y qué pasa si lo tienes un corto?
periodo de tiempo, por ejemplo, 3 semanas agresivas, por ejemplo, me estoy preparando para el verano Mm. y entro en un déficit mucho más agresivo de lo normal. Háblanos un poco de eso, o sea, ¿tiene un impacto cualquiera de los dos en el metabolismo? Ya digo que sobre esto no te puedo decir que haya datos en Ok, cuanto a ciencia súper buenos. No te puedo decir, hay un estudio con 7.000 pacientes donde se hizo esta intervención y este otro estudio donde no se hizo. Lo que sabemos es que a medio y largo plazo, desde luego, te destroza, ¿vale? O sea, no es algo que se pueda ni se deba ok, sostener en el tiempo. A corto plazo, he de decir que hace muchos años, ya hace mucho que no, pero hace muchos años, cuando un paciente se iba a intervenir o incluso de cirugía bariátrica, que nos pedían que perdiera mucho peso en poco tiempo, se le ponía una dieta muy baja en calorías, intentando cuidar la proteína, pero muy baja en calorías. Tenías luego el problema de desnutrición, no solo en micronutrientes, sino que al bajar demasiado las calorías y las proteínas, el sistema inmune sufre. La cicatrización no era tan buena. Entonces, aunque el paciente lograra bajar muchos kilos en poco tiempo y ponérselo más fácil a los cirujanos, ujú, todo tenía sus pros y sus contras. Entonces, yo te diría que 3 semanas, no creo que haya un estudio, al menos yo no lo conozco, muy potente en muchos pacientes que nos aseguren qué respuesta tiene nuestro metabolismo. Seguramente 3 semanas no dé tiempo a generar muchas adaptaciones ni a claro, dañarte mucho. Pero ahora que se puso tan en boga el ayuno intermitente, desde mi punto de vista, el ayuno intermitente de muchas horas o de muchos días, hay muchos tipos de patrones de ayuno intermitente. Lo que yo veo en consulta, que esta es mi humilde experiencia y opinión, es que si lo haces en una intervención de tiempo, no pasa nada, pero que si es una forma de vida, de intentar tener una ventana de ayuno y una ventana de ingesta muy cortita la ingesta y de ayuno de más de 18 horas, desde mi punto de vista es más fácil empezar a hacer estos mecanismos de ahorro y que no logremos proteger el músculo de una forma eficiente. No me parece una intervención que se pueda hacer a medio y largo plazo, en resumen. ok. Ahora, con el tema de quemadores de grasas, suplementos, ¿sirven o no sirven? Si te doy la respuesta corta, diría que poco. Ok, Que no merece la pena invertir en eso. invertir en eso. Sería como una punta del iceberg cara y poco eficiente. Que puntualmente hay ayudas que no sirvan, pues bueno, pues la creatina parece que es un suplemento que en determinados casos para determinados pacientes puede ir bien. La proteína de suero tampoco lo considero un suplemento, pero bueno, puede ir bien, es una ayuda que puede ir bien. La cafeína en determinadas horas del día, Ok, pues ahora se ha visto que no está mal, pero este tipo de quemagrasas que venden como ujú, disminuye la absorción de las grasas, quemagrasas, no sé qué, es perder el tiempo y el dinero. Tú cuando inviertes en algo, eh, el criterio de es bueno o no es bueno no puede ser es natural o no es natural. O sea, claro, porque lo que venden es esta cosa natural te va a hacer bajar. Lo que tienes que ver es que tenga un ensayo clínico si tú presupones que algo puede beneficiar tu salud porque puede generar un cambio en tu organismo, también tienes que presuponer que puede generar un daño. O sea, que algo que va a modificar la forma de funcionar de tu cuerpo teóricamente para bien, tiene que estar estudiado. Primero, para que demuestre ese cambio a positivo y segundo, para que demuestre que no tiene efectos secundarios. Y esos estudios o son escasos o no los hay o no demuestran nada. Entonces, en general, las cosas que funcionan acaban pasando a ser fármaco que tiene otro tipo de regulación. Pero bueno, yo así, en resumidas cuentas, ujú. no me parece que sirvan de mucho. ¿Y pueden ser estos igual tipo de disruptores hormonales? Disruptores hormonales los tenemos en el ambiente. No sé muy Ok, bien a qué te refieres. Un disruptor hormonal es una sustancia que confunde a nuestro organismo funcionando como si fuese una hormona. Es como que engaña a nuestro cuerpo. Lo más habitual es en forma de estrógeno, o sea que se une a los receptores de hormonas sexuales.
a veces. Ok, Entonces, disruptores hormonales, pues los vemos ahora estamos como muy concienciados y sensibilizados con el tema de los plásticos, pues, en las mujeres, mucho tema de los químicos, cosmética, ok. sí, estamos rodeados, o sea, no se puede tener un contacto cero ni te puedes obsesionar con los disruptores hormonales. Yo qué sé, los pesticidas, pues en el parque seguramente donde juegan nuestros niños, pues en la hierba haya Hay algún algo. disruptor. Estamos rodeadísimos hoy por hoy. Lo único que puedes intentar es minimizar. Pues hombre, pues si dentro de comprar tuppers los puedes comprar de cristal o botellas, pues oye, mejor. ¿Y realmente Pero hace que mucha diferencia o no? esto es algo que hace falta que pase más tiempo. O sea, es un boom. Yo la primera vez que oí hablar en un congreso de endocrinología de disruptores sería hace 5 o 6 años, no más. Y son sustancias que probablemente vayan generando sus efectos a largo plazo. Entonces, también hay mucho factor de confusión porque todos estamos, o sea, cuando se ve la orina Ujú. de cualquier persona, todos tenemos microplásticos en diferente medida. Todos estamos expuestos a diferentes grados de disruptores hormonales. Entonces, probablemente los estudios no sean fáciles de hacer y haya más evidencia a nivel poblacional. A nivel poblacional, ojalá yo me pudiera ir al campo, Ujú. estar en contacto con la naturaleza, evitar tanto tóxico y contaminación, que seguro que eso te va a traer muchísima más salud. Ya tanto como aislar, pues con el tiempo van saliendo, pues han prohibido este conservante que se ha visto que se relaciona con cáncer, pues han prohibido tal. Eso va surgiendo a veces con el tiempo. En general yo diría que yo no me obsesionaría Ok, personalmente. Mm, ok. Ahora, igual viendo un poco de las hormonas que están correlacionadas con esta pérdida de peso, me encontré con esta hormona leptina, que no se habla sí. mucho. ¿Puedes comentarnos un poco qué hace esta hormona? Pues es una hormona que se produce en la grasa y es la hormona de la saciedad. Entonces, cuando al principio empezamos a hablar de la leptina, de hecho hay un tipo de obesidad que es muy genética, o sea, genética quiero decir monogénica, es que hay un fallo muy importante en un gen que Ok, hace que de forma determinista vayas a tener obesidad, que no quede otra, ¿vale? Que son personas que lo que les falla es la leptina o la producción o el receptor de la leptina, pero esas personas directamente no sienten saciedad, sienten apetito constantemente desde ok, que son bebés. Es más, o sea, hay que quitarles el pecho porque es que no, o sea, su madre no puede dar de sí para toda la demanda que tienen. Entonces, son obesidades en general desde la infancia. ¿Qué es lo que ocurre con la leptina? Que al principio nos emocionamos mucho, hablo así en plural, porque yo ya ok, llevo 20 años siendo endocrino, aunque no he estado en estudios en cuanto a la leptina, pero sí que cuando sonaba mucho que iba a salir un fármaco basado en leptina. Si ujú, tú sabes que hay una hormona que genera saciedad, pues decíamos, pues damos leptina y curamos obesidad. ujú, El problema es que en obesidad, en los pacientes con obesidad, hay más leptina que en pacientes delgados constitucionalmente, pero esa leptina funciona mal. Se dice que hay resistencia a la leptina. Es decir, tú puedes tener mucho de una hormona y que esa hormona no se una al receptor y no haga su efecto, que es lo que ocurre en obesidad. Entonces, por ok, más leptina que des, no consigues más efecto de saciedad. ok. Ahora, normalmente con ese tema de, o sea, tener un tratamiento hormonal, yo siempre he tenido mucho miedo hasta con algo como consumir tan simple como melatonina. Ujú. Lo he hecho antes, pero viendo luego que era una hormona la melatonina y viendo que me estoy metiendo una hormona en el cuerpo, he empezado a generarme cierta preocupación Sí. porque siento que el cuerpo luego se acostumbra o genera una dependencia y puedo hasta arruinar el mismo ciclo de cómo yo Ujú. produzco. ¿Eso es verdad? Sí, o sea, no vas desencaminado. Ok, El tema es que cuando todo va rodado, o sea, si la naturaleza en un cuerpo determinado funciona perfectamente, no metas nada externo, no metas fármacos, no metas hormonas, no metas nada. Cuando hay que tomar una hormona o utilizar o pinchar o lo que sea, cuando tu cuerpo está fallando, cuando la naturaleza hay veces que es perfecta y otras veces que no, claro, y es ahí donde está el médico. Si a un diabético no le ponemos insulina, la insulina no llevamos contando con ella toda la vida. Antes los diabéticos tipo 1 se morían. Un paciente con hipotiroidismo tenía una muy, muy mala calidad de vida hasta que se moría, porque no teníamos hormona tiroidea. Entonces, en conclusión, es si tú estás sano, te puedes
empeorar algo que funciona como un reloj. Si tú estás sano y te metes testosterona, te vas a generar como una atrofia de tu propia producción de testosterona, una atrofia testicular, muchas veces infertilidad, y es como que tu cuerpo va a dejar de producir porque tiene la señal de aquí ya tengo suficiente testosterona, yo para qué la voy a producir. Eso es fallar. Un Mm, paciente con hipogonadismo, es decir, que no produzca testosterona por un fallo, porque ya digo que la naturaleza a veces nos juega malas pasadas y hay personas que tienen enfermedades que no producen testosterona, ahí, gracias a que existe la testosterona, pueden tener una calidad de vida buena. ujú. Ok, Entonces, el resumen es ese, no te sobre sí, indiques nada que te pueda fastidiar algo que funcionaba bien. ok. ¿Y qué ocurre en la depresión específicamente con las hormonas? O sea, ¿qué correlación hay acá? Y lo digo porque yo hace unos años igual entré en un fondo, ¿no? Estaba extremadamente deprimido y justamente ahí en este fondo de depresión, parte de lo que era como un síntoma era, bueno, es que igual no estaba descansando y nada por el estilo, ¿no? Que es parte de la depresión, pero hubo un desbalance hormonal increíble, o sea, mi testosterona está en el piso, mi libido, que bueno, también está en el piso, o sea, todo mi apetito sexual, de ahí también mi cortisol extremadamente elevado y un desbalance hormonal en todo sentido. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo acá con la depresión y por qué juega un rol? O sea, puede afectar las hormonas. A ver, yo no soy especialista en depresión, Ujú, ni te puedo decir exactamente todos los cambios que hay en neurotransmisores, en serotonina, en dopamina, eso, para eso necesitamos a un psiquiatra ujú, y a lo mejor a un neurólogo también tendría más idea que yo. Yo lo único que te podría decir es desde el punto de vista endocrinológico, hay situaciones en las que uno llega a su límite, pues porque tiene tal grado de estrés que a nivel cortisol alto, bajo descanso, bajos niveles de testosterona, por lo que hemos dicho, simplemente por colocar a tu cuerpo al límite. Entonces, has colocado a tu cuerpo en un modo de lucha o huida, ujú. no está en un modo de confort y un cuerpo no puede resistir vivir así mucho tiempo. Entonces, hay veces que la depresión lo que es una forma de apagarnos, de apágate y recomponte porque por este camino no vas bien. Ya digo que la depresión es súper compleja, que si me oye Claro, algún psiquiatra o neurólogo, lo mismo me dicen menuda loca, pero desde el punto de vista así endocrinológico, pues vemos que yo más que depresión en sí, que son palabras mayores, lo que veo en pacientes, pues eso, con una ingesta muy baja o con una cantidad y ritmo de ejercicio absolutamente exagerados y el que su cuerpo no está asumiendo bien, es que están cansados, apáticos, con disminución de la libido, su cuerpo intenta ahorrar el pobre de donde puede. Es como que les tiene apagados para no gastar calorías, no se va a reproducir, o sea, para el cuerpo pedirle que se sí, reproduzca en un momento en el que no tiene ni calorías para vivir. Entonces, claro, bueno, la testosterona a su vez bajita, pues te baja el estado de ánimo. El componente hormonal es importante, tanto en causa como consecuencia, pero de algunas. La depresión es algo tan complejo, hay depresiones claro. endógenas, exógenas, gente que está más predispuesta genéticamente, en fin. ¿Y por qué este eje de hormonas sexuales es lo primero que se apaga? Porque es como, es lo menos vital que hay. O sea, es que es algo opcional. Para que un cuerpo se reproduzca, tienes que andar sobrado de todo. O sea, que todo funcione perfectamente bien. Si no, lo primero es un mecanismo realmente de compensación bastante inteligente. O sea, si tu cuerpo no puede ya con tu vida, o sea, con tu gasto energético basal y tus actividades, no le pongas el extra de gestar. Ujú, O en los varones lo que disminuye es la producción de testosterona, pues porque en el fondo eso secuestra parte de nuestra energía. Si no la tienes para el corazón, no te la voy a llevar a los testículos, que es algo completamente secundario. El cuerpo tiene sus preferencias y si lo miras bien es inteligente. ok, ahora vamos a terminar y vamos a cerrar con esta parte de la obesidad, Sí. que igual sé que es algo que hablas mucho y sabes mucho. Entonces, ¿cómo podemos lidiar en este caso con la obesidad y qué realmente es considerado una persona obesa? A ver, la obesidad, la idea que podemos transmitir es que es algo complejo. Entonces, algo que es tan complejo no podemos dar soluciones sencillas. Ujú, Lo que me encuentro con la obesidad es como que todo el mundo puede opinar y me dan como mucha pena los pacientes sobre los que todo el mundo juzga y opina y emite juicios de valor. ujú, Entonces, creo que esa es un poco la primera idea de hoy por hoy.
cada vez tenemos más herramientas para tratar la obesidad. Los fármacos han sido un antes y un después, pero es que hasta los fármacos están estigmatizados y es que hasta todo el mundo, o sea, la fisiopatología del organismo es súper compleja de entender. Los médicos al final estudiamos 6 años de carrera más 4 de especialidad y yo en mi caso ya llevo 20 de ver pacientes, de práctica clínica y de estudiar todos los días. Es algo realmente complejo que yo cuanto más estudio más me doy cuenta de hasta qué punto tenemos que seguir avanzando en investigaciones, qué cosas se saben y qué cosas no. Entonces, lo primero que diría es a los pacientes que no dejen influir, o sea, influirse por los demás, ni el tema de la estigmatización. Tienen que considerar que esto, si necesitan ayuda, el médico está ahí para ayudarles y que nadie debe opinar sobre esto más que ellos y el médico, y ya está. En cuanto a soluciones fáciles no hay, siempre está el primer escalón, que ya digo, no es solo dieta, ejercicio y sueño, sino es ver en ese paciente qué tipo de dieta, qué tipo de modificaciones le pueden venir bien, qué tipo de modificaciones en cuanto al ejercicio y en cuanto a la gestión del estrés y descanso, si necesitamos a veces un psicólogo o lo que sea. El segundo escalón son los fármacos, que ya digo que han representado un antes y un después y que lo que me da pena a veces cuando oigo hablar de ellos, pues porque creo que somos una sociedad que nos va más la noticia mala que la buena. Ujú. Entonces, en general, dentro de estos, o sea, dentro de los fármacos es que es una estigmatización de, hay veces que me preguntan, pero ¿por qué los pacientes tienen que seguir este camino que es el fácil? Mira, un paciente que lleva viviendo con obesidad desde la infancia, créeme que no tiene ni idea de lo que es un camino fácil. Entonces, Claro. por primera vez que sale algo, gracias a la evidencia científica, a los estudios y que la ciencia va avanzando, que ayuda, el hecho de que exista como esta doble moral, yo no veo a nadie decir, ¿tú has dejado de fumar por la vía fácil o por la vía difícil? Y Ujú. hay pacientes que necesitan fármacos para dejar de fumar. O ¿tú te tratas la ansiedad por la vía fácil o por la vía difícil? Pues hay gente que necesitará antidepresivos y hay veces que evitarán hasta suicidios y otros pacientes que no, que con psicoterapia van. Entonces, no entiendo por qué todo el mundo tiene que juzgar, oye, pues si estás con fármacos, fatal, porque te... O sea, yo es que he oído de todo, de te anula la voluntad, de no sé qué. Ujú. Entonces, los fármacos son el segundo escalón, que ya digo que han sido el antes y el después, y el tercer escalón sigue siendo la cirugía, que para algunos casos en concreto sigue siendo útil, que cada vez es menos invasiva y con menos efectos secundarios. Entonces, están esos tres escalones. ¿Que hay pacientes que con el primero van? Es decir, modificación de hábitos, bienvenido sea, pero la realidad es que sabemos que en ese primer escalón veníamos fracasando mucho todos estos años Claro. que llevamos hasta ahora. Vemos que hay cierta resistencia biológica, es decir, pues lo que veníamos hablando de intentas comer menos pero tu cuerpo gasta menos, intentas hacer una intervención por parte de la dieta pero te olvidas del ejercicio y al final no acaba de funcionar. Entonces, sabemos que con ese primer escalón, que es lo que llevamos teniendo toda la vida, ya hemos superado un poco de ahora la dieta milagrosa es esta, ahora la dieta milagrosa es esta otra, ya gracias a que hemos superado esa fase estamos hablando un poco más seriamente de lo que es dieta saludable y no, pero Claro. eso es insuficiente. Los fármacos, ya digo, han sido un antes y un después, pero bien indicados y bien utilizados, son una herramienta, sin más. Mm. Y ya digo, y la cirugía, pues cada vez menos agresiva, pues tiene menos efectos secundarios. Sí, no, me encanta que lo pones ahí en escalones y sobre todo algo que me sorprendió mucho es, o sea, yo era un poco de los que juzgaba Mm. antes, pero al tener igual muchos expertos me he dado cuenta que estas condiciones son enfermedades, o sea, que para uno se le puede dar fácil, es como un set de cartas que la vida te da, o Mm. sea, y te da ciertas enfermedades, a ellos les tocó estas enfermedades, ¿no? Y a veces la mentalidad no es tan fácil para ellos y creo que estas enfermedades tienen que ir acompañados igual con un Ujú. componente psicológico, justamente por eso, porque hay esta parte del hambre emocional, hay esta parte igual de identidad, ¿no? Ujú. Que igual han hecho toda una, o sea, he leído muchos estudios sobre la importancia de la identidad para poder bajar de peso. Efectivamente. Si eso no cambia, igual va a volver la subida de peso, no Ujú. importa el tipo hasta de cirugía que te hagas. Hablando Sí. un poco de los fármacos, algo nuevo es el tema de los Zempic, por ejemplo. Mm. O bueno, ¿qué opinas sobre los Zempic? A ver, el Ozempic realmente es una marca comercial que está Claro. aprobada para diabetes tipo 2 asociada a obesidad. Ujú. La marca comercial del mismo principio activo que es semaglutide aprobada para obesidad se Ujú. llama Wegovy. Ok. Y el otro fármaco que tenemos aquí en España es el Monjaro, que el principio activo es tirzepatide.
Ya sea semaglutide o tirzepatide, lo que estamos utilizando son análogos de hormonas que ya tenemos en nuestro cuerpo, de incretinas. Análogo quiere decir que tu cuerpo no diferencia entre lo que le das de fuera, que es esta hormona, y lo que produce el mismo, ¿vale? Se une a los mismos receptores y hace las mismas funciones. ¿Qué hacemos cuando la administramos de fuera? Exagerar su función. Lo que estás haciendo es exagerar una vía que tu cuerpo ya tiene, exagerar una respuesta fisiológica. Entonces, llevarte la acción de estas hormonas a unos niveles más altos. ¿Quién se va a beneficiar? Pues estas personas que ya digo, a la obesidad se llega desde muchas vías diferentes. El apetito puede ser más emocional, puede ser más físico. El apetito, no dos personas sienten la misma forma de apetito, ni en el mismo momento, ni se sacian igual. Hay Ujú. personas que empiezan a comer y sienten una saciedad precoz y otras personas que tienen que comer y parar voluntariamente porque esas señales de saciedad en su cuerpo no están activas. Entonces, ya digo que todo es tan complejo que la realidad es que estas hormonas, los GLP-1 y las últimas, GLP-1 y HIP, actúan, entre otros sitios, en receptores del cerebro de mecanismos de recompensa. Se Ujú. llaman hormonas anticonsumo, Ok, porque se ha visto que hace que el cuerpo, o sea, que una persona no necesite tanto estímulo, en este caso comida, para producir dopamina. No es que te depriman, no es que los alimentos dejen de producir placer, es que no necesitas tanto alimento para estimular la dopamina. Es como que te empodera y eres tú el que mandas sobre tu ingesta y no tu ingesta sobre ti. Hay personas, ya digo, que lo necesitarán y otras que no, y el problema de estos fármacos es que se han utilizado mal, pero bien utilizados es una sensación que nos permite trabajar en la base de dieta, ejercicio y descanso de una forma muchísimo más eficiente. Por ujú, otro lado, cuando solo haces dieta y ejercicio, ya digo, tu cuerpo se pone a ahorrar muy fácilmente, es decir, que ves que bajas los primeros 4 o 5 kilos fácilmente y luego ya haciendo lo mismo te tiendes a estancar. Con estos fármacos se rompe ese techo de cristal. ok, Entonces, es algo también súper importante que podemos ir a objetivos que sin el fármaco es muy difícil. Entonces, ya, o sea, yo transmitiría la idea de que, por supuesto, como todo fármaco en esta vida puede tener efectos secundarios, que es una irresponsabilidad conseguirlos en el mercado negro, que el éxito de ellos es ajustarlos muy bien. Tenemos que buscar la dosis mínima eficaz y personalizar en cada paciente la cantidad que necesitan, el tiempo que los va a usar, qué modificaciones vamos a hacer en los hábitos de vida, porque eso es lo único que va a ser sostenible. La idea es que cuando lo suspendamos haya inercia. claro. ¿Cuáles son Entonces, estos efectos secundarios que pueden haber? son sobre todo a nivel gastrointestinal. Ya digo, estas hormonas, pongamos la última que salió, GLP-1 y HIP, se unen en diferentes sitios. A nivel de receptores cerebrales, en estos mecanismos de la recompensa, tienen esa sensación que realmente es agradable. O sea, es agradable no sentirte tan dependiente de Ujú. la comida, ¿no? Hacer comidas más pensadas y menos sentidas es agradable. Luego tienen receptores el HIP en el adipocito, que hace que sea una máquina de quemar más eficiente, es decir, que cuando estés en déficit calórico te vayas a la grasa y dejes más tranquilo al músculo, con lo que se produce menos pérdida de músculos y hacer las cosas bien. Pero tienen receptores también en tubo digestivo y eso al principio creíamos que era una ventaja en cuanto a saciedad porque haces las digestiones de forma más lenta. Y luego hemos visto que realmente el efecto principal es a nivel de estos circuitos cerebrales y a nivel del tubo digestivo, al enlentecer, si tú tienes de base una hernia de hiato, gastritis, por eso tiene que ponértelo un médico sí o sí. O sea, Claro. yo no se lo pongo a un paciente que lo tenga contraindicado. O si tienes piedras en la vesícula de repetición o pancreatitis de repetición, pues no son el paciente ideal. O si los ponemos tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Ujú. Entonces, los principales efectos secundarios son los del tubo digestivo. Es raro que alguien no tolere ninguna dosis, porque lo que estamos haciendo es poner una hormona que ya tienes. Entonces, el tema es ir muy poquito a poco buscando tu dosis mínima eficaz. Una Ujú. dosis en la que tengamos los efectos positivos sin tener náuseas, ni estar revuelto, ni un estreñimiento pertinaz. Esa es una dosis buena. Ok, me queda súper claro. Y la última duda que me queda en esto para ir cerrando, Mm, porque hemos hablado sobre técnicamente estar sano, ¿no? A sí. través de la pérdida de grasa, el metabolismo y bueno, cómo funciona toda esta parte junto con Mm. las hormonas. Pero, ¿qué porcentaje de grasa es considerado un porcentaje sano? O sea, ¿en qué parte está esa línea? Y lo digo Ujú. esto porque sé que igual bajar mucho de grasa, yo lo he intentado, o sea, hasta por objetivos de verme bien,
pero llega un punto donde empiezo a causar igual cierta disrupción hormonal, o sea, desbalance hormonal, ¿no? En el Ujú. sentido de que, no sé, después de bajar de un 6%, por ejemplo, ya hasta le cuesta mucho a mi cuerpo y empiezo a causar otro efecto que ya no es agradable vivir así, o sea, o es sostenible por un periodo largo de tiempo. Entonces, toda esta esa línea donde vamos a tener una buena optimización hormonal, donde vamos a funcionar bien en todas las otras partes, como también hasta nivel de energía que podemos tener y no causar un desbalance hormonal, ¿no? En cada persona es diferente, pero Ok, así si tenemos que tener en cuenta cifras globales de estudios poblacionales, estaríamos hablando en hombres de un 12 a un 25%, en hombres de edad media, que luego también lo de la edad depende, y en mujeres estaríamos entre 23, 24 hasta 32 como porcentaje de grasa saludable. Es decir, una mujer de forma fisiológica tiene más grasa, más porcentaje de grasa que un hombre, por la forma en la que claro. estamos hechos. Ujú, Luego está a lo que llamábamos constitución, que en el fondo es ok. tu genética. Hay gente más grande, más pequeña, que tiene tendencia a una acumulación en unos sitios, en otros, que tiene tendencia a formar más músculo o no. Eso ya va como en nosotros, ¿no? En nuestras cartas, las que nos han tocado. Y ir muy contra natura. No va a ser ni saludable ni sostenible. Entonces, esto lo conté en el libro. Todos tenemos como un adipostato y un proteinostato, es decir, tu cuerpo se reconoce a sí mismo como es y defiende su composición corporal como es en la actualidad. Por eso, si pasas mucho tiempo con un sobrepeso, luego va a defender el sobrepeso. Lo Ujú, ideal es que defienda una composición corporal que sea nuestra óptima, pero yo nunca yo no voy a medir ni 1,80 m ni voy a pesar 60 kilos, mi constitución es otra, ni necesidad tengo. Yo lo que tengo es que estar dentro de mis cartas lo más saludable posible. Entonces ya digo, si tenemos que tener algún porcentaje de referencia es ese, pero yo cuando busco el objetivo de composición corporal en mis pacientes, yo siempre les pregunto, ¿en qué peso te has mantenido durante más tiempo en el que te has sentido bien? Que ese suele ser su peso más constitucional. ujú. Ok, me queda súper claro. Mm. Buenísimo, buenísimo, Laura. Me ha encantado Un esta placer. conversación. Realmente ha sido una masterclass y me parece que eres una crack en estos temas. Muchas gracias. Así que, ¿dónde pueden saber más acerca de ti? Mencionabas que tenías igual un libro. Sí, escribí un libro este año que se llama Pierde grasa, gana vida y nada, luego tengo la Instagram que voy colgando así trocitos de entrevistas y tal, por ahora no he trabajado suficiente, que es de rea.laurabartolomé y nada, y trabajo actualmente en la consulta tanto online como presencial. Ok, buenísimo. Vamos a poner ahí en las notas del episodio. Vale, La última pregunta que hacemos a todo invitado llega a ser, asumamos que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece, digamos que tu libro igual desaparece, sí. pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Jo, lo tendría que haber preparado. Quizás ese mensaje sería, intenta ser tu mejor versión y no seas demasiado duro contigo mismo, supongo. Ok, gracias. Gracias, Laura. Un placer.